Lunes hermoso, mañana que nos invita a meditar en las profundas verdades de la palabra de Dios. Y aquí estamos en Romanos esta mañana, uno de los libros preferidos de este servidor, uno de los libros que más se distinguen en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, al definir de una manera increíble la justicia de Dios atribuida a los que creen a través de Cristo Jesús. Y nos remonta a Jeremías, cuando Jeremías profetizaba y proclamaba la venida del Mesías. Estas palabras de Jeremías nos sitúan en Romanos, cuando en el capítulo 23 de su libro, dice el versículo 5: y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová Sitkenu, definitivamente un poderoso nombre de Dios, Jehová, justicia nuestra. Y luego en el 33 vuelve a repetir básicamente la misma expresión, el verso 14, cuando dice: aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará justicia, y hará juicio y justicia, perdón, en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Jehová Sidkenu. Y cuando llegamos entonces a Romanos, nos encontramos que el escritor del libro Romanos, esto es el apóstol Pablo, puso un interés muy propio en describir a Jesús como la justicia de Dios. Y de hecho es el tema de Romanos, la justicia de Dios atribuida a los que creen. Y hay por lo menos 11 temas diferentes que se pueden definir en el libro de Romanos, y la mitad de ellos tiene que ver con la justicia. Am, por principio de cuentas, podríamos decir que todos somos pecadores, por lo tanto, todos sin excepción necesitamos de la justicia de Dios para ser salvos de nuestro pecado. Y es Pablo quien se atreve a decir por primera vez en toda la Escritura que es en la sangre de Cristo donde encontramos la justicia de Dios. Es en la sustitución y en el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario que usted y yo podemos ser declarados justos, y esto implica inocentes, sin culpa, siendo que Él llevó nuestras culpas en la cruz. La ley, por su parte, demandaba muerte, y una vez que ha habido muerte de el Hijo de Dios, entonces la justicia de Dios anula el poder del pecado. Temas que Pablo habla de una manera increíble en todo su libro, principalmente en los primeros 3 capítulos de Romanos. Así que mediante la justicia de Dios, el pecado es juzgado y la salvación es ofrecida a los hombres de una manera natural. Bien dice el capítulo 5, verso 1, que somos justificados en él. Capítulo 8, verso 1, que no hay condenación para los que están en Cristo. Y en capítulo 5, Pablo habla de la justicia de Dios en comparación con
la condenación que trajo el pecado de Adán y Eva. En Adán todos mueren, en Cristo todos reciben vida. Obviamente que pone ahí de una manera importante que para que se atribuya la justicia de Dios al hombre, este tiene que creer en lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Y déjeme que veamos al menos 3 pasajes importantes aquí antes de concluir, pero capítulo 3, versículo 21, un pasaje central y la primera vez que se menciona la justicia de Dios en el Nuevo Testamento atribuida, dice aquí, testificada por la ley y los profetas. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y luego si vamos al capítulo 5, versículo 12, pasaje que mencionaba hace un momento, la comparación entre Adán y Cristo, el primer Adán y el segundo Adán. Y es en este contexto que en el versículo 18 dice así, que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Para que así como el pecado reinó para muerte, versículo 21, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y en el capítulo 6, la comparación que hace de uno que está muerto en Cristo, o muerto al pecado, perdón, y uno que está muerto en Cristo. Y el pecado causó la muerte en nosotros. Cristo causó que muriéramos al pecado. Y en ese contexto nos da la vida eterna y nos ofrece toda su justicia. Y por último, en capítulo 8, versículos 1 al 4, dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que Jehová Tzidkenu, que Jeremías menciona, se hace presente, se hace evidente en los escritos de Romanos. Y es Jesús quien es nuestra justicia, nuestro Jehová Tzidkenu. Y eso implica que usted y yo tenemos la oportunidad de creer y de recibir de parte de Dios el perdón de pecados, pasados, presentes, futuros, no por nuestros méritos, sino por lo que Jesús ya hizo. Confía en Jesús. Esa es mi invitación el día de hoy. Soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh. Y qué privilegio estar con ustedes esta mañana. Un abrazo, bendiciones y hasta mañana.